back, la reentrada del exterior, ¿no? Y un poco esto es precisamente el quid de la cuestión de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales cambiarán el mundo, y lo cambiarán precisamente porque el placer por las ideas va a sumarse a esas nuevas ideas que genera la interacción continua y la interacción que es posible gracias a la red, ¿no? De manera que una de las cosas que hay que recordar es que el liderazgo del futuro no va a ser ya autoritario, no va a poder ser nunca más autoritario, es decir, el paradigma autoritario ha muerto, y aquí tenéis un poco, en relación con esta mesa redonda que tiene que ver con el empoderamiento, pues aquí tenéis un poco mi opinión sobre cuál es la manera de empoderar a esas redes que están en nuestro ámbito inalámbrico, ¿no? Y yo creo además que de la misma manera que sucedió con la revolución agrícola en el Neolítico, con la revolución industrial en el 17 y con lo que se llamó la revolución sexual de los 60 también, ¿no? Es decir, yo creo que todos estos hitos de la sociedad y de la tecnología propician emergencias nuevas y verdaderas mutaciones sociales que van a cambiar el mundo, en lo que algunos autores como Houellebecq han llamado una mutación metafísica, ¿no? Y aquí tenéis la página web de la referencia para que me hagáis alguna visita si tenéis tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchas gracias, Paco. Y voy a hacer yo las, a ver si desde aquí puedo apañarme. Y si no paso ahí. ¿Quieres subir de aquí? Casi mejor. Déjame pasar. Aquí. Bien, pues ya que estoy en el mismo lado que un tornillito, ya que estoy en el mismo lado que está identificado, yo he hecho una especie de collage, como ayer dijo el compañero José Luis, soy agricultor ecológico. Pues para entroncar un poco con lo que han dicho tanto Pablo como Paco, pues he hecho una especie de collage de diapositivas porque el tiempo que he tenido para hacerlas ha sido bastante limitado. Y bueno, pues la primera que tengo ahí, después me las iré saltando para ir a algo para entroncar con lo que han dicho ellos, es una reflexión sobre la consciencia que hice ya hace algún tiempo. Consciencia podría verse como la cooperación, pero a un nivel cognitivo, a un nivel mental. Entonces, cuando hablamos de cooperación, estamos hablando de un nivel físico. Cuando hablamos de compasión, a lo mejor estamos hablando de un nivel emocional. Y cuando hablamos de conciencia, a lo mejor hablamos de un nivel cognitivo. Todo esto es muy discutible y yo tampoco creo que sea así, pero son reflexiones que lanzo en el aire para ahora hacer un debate posterior, etcétera. A la vez, yo suelo utilizar esta transparencia de que la conciencia es el opuesto de la necesidad. Y como tenéis ahí, pues conciencia, desde un punto de vista, vendría del original latín, que sería conscire, con ciencia, con conocimiento. Y también desde un punto de vista emocional, podríamos entenderlo como una forma de ceder, conceder. Luego, fijaros que conciencia a nivel mental sería conscire, saber, y a nivel emocional podría ser conceder. Y justo lo contrario de eso es lo que llamamos necesidad. Necesidad habla de ne, la partícula ne en latina dice no, es no. Necese querría decir no cede. Esto justo no es mío, es de David Bohm, un físico teórico que murió no hace mucho. Y también es nescire, o sea, no saber.
de ahí viene necio, de ahí viene necedad. No cede, por un lado, no sabe. Por tanto, cuando alguien, o algunos de nosotros decimos es necesario, probablemente estamos hablando de algo en lo cual no estamos dispuestos a ceder, no cedo, y a la vez, probablemente no sé por qué, o sea, soy necio al respecto. Necio no en un sentido peyorativo de insultar, sino de no sé, necio, ¿no? Y probablemente el aprendizaje sería esa conversión de la necesidad en conciencia. Entonces sería una reflexión inicial, y aquí tendríais un nivel que a lo mejor lo he dejado para si saliese, pues cómo estaríamos un poco evolucionando hacia allí. Cada vez en espirales, un poco de conciencia, de convirtiendo lo que es necesidad, lo convertimos en consciencia, y en la medida que esta consciencia va siendo, vamos a decirlo así, valga la redundancia, como estábamos hablando antes, consciente, pues empieza a estar motivado por otro tipo de necesidades, no sabes por qué, pero un buen día sabrás por qué. Y yo, bueno, tengo un modelo ya antiguo que distingo, pues, 7 niveles de conciencia, del cual no voy a entrar ahora. Pero esta transparencia sí que me parece interesante porque es la que entronca un poco con lo que han dicho tanto Pablo como Paco. Podríamos decir que existen como 3 épocas, ¿no? La era industrial, que he nombrado también antes. Está el paradigma económico actual, en el cual, pues, el paradigma industrial, si queréis, es un paradigma muy mecánico, ¿no? Muy newtoniano, como nombró Laszlo y algunos ponentes de ayer, en el sentido de que toda la realidad está compuesta de partes separadas que, si queremos un funcionamiento global correcto, pues tendrían que estar engranadas de forma correcta. Son estas ruedecitas de aquí. El paradigma de esto yo lo identificaba con los relojes suizos. El famoso reloj suizo de hace tiempo, no los de ahora, que son todos electrónicos, van con un cristal piezoeléctrico de estos de cuarzo. Pero antiguamente los relojes suizos tenían, pues, cientos, por no decir miles de piezas que tenían que estar engranadas de forma perfecta para que todo funcionase. Este paradigma yo creo que ha pasado, ya nadie cree demasiado en él, aunque hay muchísimos, como decíamos, decía ayer, creo que era el agricultor ecológico de José Luis, ¿no? ¿Eras? Sí, comentabas que se solapan muchas etapas y nunca hay una etapa, digamos, que agarre, que coja la humanidad entera, pero no es el que está en la vanguardia, vamos a llamarlo así, hoy en día, aunque hay muchas personas que aún son mecanicistas, mecánicas, creen a pies juntillas en la planificación, etcétera, etcétera. Este paradigma mecánico fue sustituido con la aparición, si queréis. Hay una analogía aquí con, si queréis, en general lo que es la ingeniería, y vinieron y la fastidiaron los economistas, ¿no? Llegamos los economistas y empezamos la era económica, en la cual se habló ya más bien de fines, de objetivos, y la cuestión era más bien una especie de oferta y demanda, de ofrecer servicios con el máximo beneficio o los máximos resultados, y una creencia a pies juntillas en los logros humanos, y esos logros normalmente se traducían con el símbolo compartido, por el dogma compartido por la mayoría de la humanidad actual, que es el dinero, igual como a lo mejor en la época medieval, pues el pensamiento, si queréis, teológico o religioso máximo, pues era la creencia en Dios o en entidades divinas, etcétera, etcétera. Pero lo que está emergiendo, y lo que creo que compartimos aquí un poco los 3, es que la emergencia del mundo que venga, se puede ser más optimista o más pesimista al respecto, pero pasa por lo que son las redes sociales, y ahí yo lo he llamado redes neuronales. En las redes neuronales es una imagen, si queréis, cerebral, aplicada, pues, a lo que es a nuestro mundo. Podríamos concebirnos cada uno de nosotros como una especie de neurona que está interconectada de forma redundante con el resto de neuronas del mundo, el resto de personas en el mundo. Esto hasta ahora era, si queréis, pues como máximo una bella imagen utópica o mística o una analogía abstracta. Sin embargo, la aparición de Internet, la aparición de las redes sociales ha permitido que esto sea una realidad y no una abstracción. Estamos en un mundo conectado, interconectado, en un mundo redundante, en un mundo en red. Y ese mundo en red se asemeja más a una red neuronal en la cual quizá los paradigmas ya no son como antes era el mercado, la oferta y la demanda, sino, yo diría, el caos y el orden, vamos a llamarlo así, o el cosmos. Toda creatividad podría ser concebida desde este punto de vista como una dinámica, ¿no?, a través del tiempo, entre lo que llamamos caos
que es aquello, si queréis, que nos hace funcionar desde la necesidad, y el orden, o el cosmos, o algo así, cuando le damos significado, comprendemos algo. Esa tensión es realmente la creatividad. Esta sería un poco la idea básica. A la vez, bueno, esto no voy a enrollarme con eso, las revoluciones, también, esto como coláis, las revoluciones en la web, se suele aceptar que hay pues como 3 etapas. Esta es una clasificación arbitraria hecha por mí, pero para intentar sintetizar más que realmente una cosa, digamos, realmente separada unas de otras. Pero yo creo que hubo una revolución, lo que llamaríamos la era informática, que eran con los PCs o los ordenadores personales, donde ese ordenador que tú metías ahí los disquetes y tenías un programa de contabilidad o de cálculo matemático que te solucionaba un montón de problemas. Después estos ordenadores se conectaron en Internet y entonces se creó esta gran Internet, ¿sabes qué es interredes, no? O sea, redes pequeñas que se autoconectaron, digamos, en una red global, que es la famosa etapa de Internet, en la cual, pues, posteriormente se denominó Web 1.0, porque sabéis que en los años 2000 hubo la gran crisis de las empresas .com. Y supongo que sabréis muchos de vosotros que, bueno, esa crisis, pues muchísimas multinacionales llamaron a una consultora, a O'Reilly, y le dijeron que por favor mirara por qué había habido este crack y que identificara a esas pocas empresas que parecía que estaban emergiendo de forma extraña frente a las demás. Google, por ejemplo, podría ser una de ellas. Y esta consultora hizo una especie de lluvia de ideas. Daos cuenta aquí que esto es importante, para descubrir qué es lo que está emergiendo y las propiedades o la emergencia, que es una propiedad típica de las redes sociales o de los sistemas complejos, no puede ser predichos, no puede ser planificados. Todo lo que está emergiendo no podemos predecirlo de ninguna forma. Esto es una idea fuerza muy importante en las redes. Características de esas redes, fenómenos que definirán un poco el futuro, no pueden ser predichos. Pues bien, utilizando la metodología, más allá de lo que son las investigaciones sociales o de mercados, etcétera, etcétera, se utilizó una especie de nube de ideas, de lluvia de ideas, donde la gente iba dando su opinión y conceptos clave que definieron eso que se llamó la Web 2.0. Estamos hablando del año 2004. Esta Web 2.0 pues identificó ciertas cosas muy distintas a lo que el tradicional enfoque de Internet había hecho. No sé si os habéis dado cuenta que algo típico de la economía de hoy en día, y yo no estoy diciendo ahora que esto sea positivo, por lo menos en un sentido amplio, es el todo gratis, ¿no? Todo el mundo, nosotros estamos utilizando una tecnología de Hangouts de Google que no estaba disponible hace 4 meses, por ejemplo. Las innovaciones que ha tenido nos ha permitido estar retransmitiendo ahora de una forma distinta. Esto en principio es gratuito, en principio. La pregunta del millón que os podéis hacer todos es entonces Google qué saca de esto, ¿no? De estas quedadas gratis y tal, porque es obvio que Google no es una ONG y no está, funcionando pues, de forma altruista. Esta nueva economía probablemente se basa y aquí hay un toque polémico, se basa en que le estamos vendiendo nuestra privacidad. Nosotros vendemos nuestra información privada. Quizá podamos pensar que la información de cada uno de nosotros no es demasiado interesante para Google, pero si pensamos en millones y millones de personas y que Google puede conocernos mucho mejor que nosotros mismos, pues los que aquí tengo compañeros de marketing que están riéndose, pues ya tienes una información para segmentar el mercado a niveles incluso individuales, ¿no? Veis aquí que emerge entonces una cuestión sobre la privacidad, pero lo importante de estas redes, aquí esta es la nube que se sacó de características, vamos a destacar algunas, cambió el paradigma un poco de las relaciones humanas. Esto que veis aquí podéis aplicarlo a cualquier ámbito. Ámbito quiere decir, podéis hablar de relaciones sociales, podéis hablar del ámbito económico, político, social, de nuestro, si queréis, es en suma un cambio de paradigma radical. Es lo que suele llamarse la Web 2.0 o llamadlo como os dé la gana, ¿no? Por un lado, la tradicional clasificación antigua que hemos estudiado en los libros, que son taxonómicos. Nosotros, cuando yo estudiaba
o lo que yo explico, el famoso plan de contabilidad, sabéis que tiene una estructura arborescente, lógica, grupos, subgrupos, cuentas, subcuentas, o si cogéis una clasificación, digamos, zoológica. Yo en mis tiempos me sabía de memoria esta de los felinos, los félidos, tenían después estos los 3 géneros, Acinonyx, Lynx, Felis, que eran los gatitos, y Pantera, que eran los tigres. O sea, era una clasificación arborescente. Está siendo sustituida por lo que tenéis ahí, por lo que se llama una Volksonomía, que es una clasificación del pueblo. Volk, en alemán, pues, si queréis, viene del pueblo. El pueblo está etiquetando todo de una forma totalmente distinta, no jerárquica, y cuando tú buscas en Google, por ejemplo, una palabra que dices bonito y pones gatito, pues te saldrá un gato bonito, pero podrá ser de cualquier especie o podrá ser algo que en realidad han etiquetado previamente cualquier usuario de a pie. Lo que esta nueva clasificación que está emergiendo con estos sistemas no tiene nada que ver con la antigua. Hay muchos fenómenos, no voy a meterme por ahí, pero por ejemplo está el fenómeno de la cola larga, el long tail. Hasta ahora, pues, por ejemplo, muchos productos que no eran rentables, digamos, en mercados locales pequeños, gracias, digamos, a esta red inmensa, pues de pronto se vuelven rentables. La cola, digamos, de lo no rentable se amplía, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay algunas cosas que me gustan más, por ejemplo, sabéis que está todo intermezclado. Esta palabra lo utilizo un poco adrede, intermezclado, o sea, mezclado hiper, ¿no? Todos. Yo puedo poner, pues, en mi blog, posts que está poniendo Paco en su blog, o está poniendo Pablo, lo comparto, él a la vez comparte algo mío, y hacemos una especie de mash-ups, que se suelen llamar de remezclas redundantes, de contenidos personalizados al gusto de todos. Hay una emergencia también de la inteligencia colectiva. Hasta ahora la frase típica era: ¿por qué juntas a 10 genios en una reunión y la suma de su inteligencia es más bien la inteligencia de un burro? Hoy en día la red está permitiendo justo lo contrario. ¿Por qué? Hoy en día, funcionando de forma articulada en lo que se llaman lazos débiles, hay un sociólogo llamado Granovetter que decía que la creatividad y las correctas relaciones se llevan cuando los lazos emocionales entre los seres humanos son débiles. Y mientras que cuando los lazos son fuertes, esto dio origen a un poco a las ciencias de redes, cuando los lazos son fuertes viene esa cultura que normalmente ahoga a los pueblos o agota